Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. No te olvides suscribirte, darle like y compartir. Y a nuestros amigos de Radio Luz de Vida, un saludo muy especial desde el puerto de Hilo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11. Se proclama a David rey de Israel. Todo Israel se presentó ante David en Hebrón para decirle: somos parientes, tenemos la misma sangre. Aun cuando Saúl era nuestro rey, su majestad era el que nos dirigía en la batalla, el que traía al pueblo de la guerra. El mismo Señor tu Dios le dijo a su majestad: serás el pastor de mi pueblo, Israel, y reinarás sobre él. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Allí, David hizo un pacto con ellos ante el Señor. Luego, los líderes lo declararon rey de Israel, tal como el Señor lo había dicho por medio de Samuel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11, del 1 al 3. David conquista a Jerusalén. David y todo Israel fueron a Jerusalén, que es la misma Jebús, donde vivían los jebuseos. Los habitantes de Jebús le dijeron a David: no entrarás a nuestra ciudad. Pero David logró tomar el fuerte de Sión, el cual es actualmente la ciudad de David. David hizo esa promesa: el que primero ataque a los jebuseos será nombrado comandante y jefe. Así que Joab, hijo de Sarvia, fue el primero que se convirtió en jefe. Luego David se fue a vivir al fuerte, por eso se le llamó la ciudad de David. Él construyó la ciudad alrededor, desde el área llamada Miló hasta sus alrededores, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. David se fortalecía más y más, porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11, del 4 al 9. Ahora vemos los tres héroes. David tuvo el apoyo de militares y jefes durante el reinado de Israel. Ellos estuvieron siempre de su lado para cumplir el mandato del Señor con respecto al pueblo de Israel. Aquí está la lista de los principales guerreros de David. Yasobeam, hijo de Jacmoni, que era el capitán de los tres héroes, mató con su lanza 300 hombres en una sola batalla. Después estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los más famosos. Y estaba con David el Pasdamín, cuando los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un terreno lleno de sembrados de cebada, y cuando los israelitas huían de los filisteos, Eleazar y David siguieron firme en el lugar y lo defendieron hasta derrotar a los filisteos. Así, el Señor los salvó con una gran victoria. Una vez, 3 de los 30 héroes bajaron hasta la cueva de Adulán para unirse a David. El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refayín. David estaba en el fuerte, y en ese tiempo habían tropas de los filisteos acantonadas en Belén. A David le dio sed y dijo: si solo pudiera tomar un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Los tres héroes avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los tres héroes le llevaron el agua a David, pero no se la tomó, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. David dijo: ante mi Dios no puedo beber esta agua, sería como beber la sangre de los que arriesgaron su vida por mí para traérmela. Por eso, David se negó a tomársela. Los tres héroes hicieron muchos actos de este tipo. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los tres héroes. Abisai mató 300 enemigos con su lanza, y por eso se hizo famoso entre los tres. Abisai se hizo igual de famoso que los tres héroes,
y se convirtió en su jefe, aunque no era uno de ellos. Después estaba Benaías, hijo de Joiada, quien era Capsel y tenía mucho poder. Benaías mató a 2 hijos de Ariel, de Moab. Un día nevado, Benaías se metió en un pozo y mató a un león. También mató a un soldado egipcio de gran estatura que medía como 2,5 metros. A pesar de que el egipcio tenía una lanza en la mano tan grande como un rodillo de telar, Benaías lo atacó con un palo, le quitó la lanza, con la misma lanza lo mató. Benaías, hijo de Joiada, hizo muchas cosas así y fue tan famoso como los 3 héroes. Era aún más famoso que los 30 héroes, pero no era parte de ellos, y David lo nombró jefe de sus escoltas. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos del 10 al 25. Los 30 héroes. Los soldados más valientes fueron Asael, hermano de Joab, Elhanam, hijo de Dodó, de Belén, Samot, el aronita. Se acercaron a David y reconocieron que aún Saúl era un rey. David siempre los llevó en victoria y Dios lo había elegido. Primer libro de las Crónicas, verso 11, versículo 2. El mismo Señor, tu Dios, le dijo a su majestad: serás el pastor de mi pueblo Israel y reinarás sobre él. David solo fue rey cuando todo el pueblo lo aceptó como elegido de Dios y fue rey de las 12 tribus. La ciudad de David está instalada en el monte de Sión y Joab era muy importante en su gobierno. No solo se encargaba de cuestiones militares, sino de la renovación urbana. Israel, en las manos de David, llegó a estar posesionado en un lugar alto y de influencia para el mundo, porque David estaba con el Señor. David era un hombre justo. Observa lo que hizo a pesar de que tuvo el anhelo y sed para beber el agua. No lo hizo porque sus hombres se pusieron en riesgo para llevarle el agua y se la ofreció al Señor y la vertió en la tierra. Veamos ahora palabras de Jesús que tienen comparación. Salmos 22:14. He sido derramado como aguas. Salmo 22:14. Jesús derramó su vida como agua en la tierra. Su sangre fue derramada. Jesús lo hizo todo. Solo tenemos que creer en Él y consagrar nuestra vida al Señor. Si pensamos en el pecado de David, nuestra mente no hace sino recordar a Betsabé. Pero, como vemos tú y yo, en este capítulo, Dios no lo menciona, ni siquiera levemente, pues Dios lo perdonó tras el arrepentimiento de David. En cambio, Dios resalta las virtudes de David y sobre todo que Dios estaba con él. Primer libro de las Crónicas 11:9 nos dice: David se fortalecía más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Si aún tienes algo que confesar, si consideras que esta es palabra de Dios, si estás convencido, si tienes la fe de que esta es la palabra de Dios, pues tienes que darte cuenta que es Dios mismo quien dice que David se fortalecía más y más porque Dios mismo estaba con él. Qué precioso, ¿verdad? Cuánto debemos anhelar el estar con Dios, no solamente el haber creído en su Hijo Jesús, sino el tener a Cristo en forma presente todo el tiempo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser. Cristo debe ser lo principal en tu vida. Si aún tienes algo que confesar, algo que no te deja tener paz, si aún tienes algo que corregir, arrepiéntete. Arrepiéntete y pide perdón a Dios. Él te perdonará. Corrige el camino mientras haya tiempo. Aún hay tiempo mientras hay vida.
Luego de que estás muerto, ya no hay oportunidad, ni por más misas que te dicten, ni por más rituales que puedan hacer las personas. El tiempo de la salvación es en vida, y la salvación nos las da solo Cristo Jesús, el Salvador. Él es nuestro único Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Pon tu fe en Jesús, el que se sacrificó, el único que se sacrificó, murió por ti y resucitó. Está vivo, está en tu presencia, está en la presencia de Dios y está en todo lugar a través del Espíritu Santo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.